Bueno, a veces uno se detiene a pensar en cosas súper cotidianas, como cuando se envía un mensaje de texto a otro continente, o cuando cargamos un video en altísima definición en el teléfono. Claro, y damos por sentado que todo eso ocurre al instante, como si fuera magia. Exacto. O sea, asumimos que es magia tecnológica, pero en realidad estamos confiando en un truco de física básica. Un truco que, fíjate, cualquiera podría replicar en la cocina de su casa con una botella de plástico y un chorro de agua. Es una locura cuando lo piensas así, porque el simple acto de mirarnos al espejo por la mañana, para peinarnos, comparte exactamente el mismo principio matemático que hace funcionar toda la infraestructura global del Internet. Y esa es precisamente nuestra misión en esta exploración de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento que de verdad es sumamente revelador. Se titula Reflexión de la luz, el espejo del mundo, y es obra del autor Cristian Mojica Cacique. Un texto excelente, por cierto, muy claro en desmitificar todos estos conceptos. Totalmente. Nuestro objetivo con este análisis profundo es desmenuzar las entrañas de este fenómeno tan diario. Queremos entender no solo qué hace la luz, sino, digamos, el por qué y el cómo detrás de cada rebote. Porque, como bien señala el texto, no hay magia en la inmediatez de la luz. Hay una disciplina geométrica absoluta, y para manipular esa luz, ya sea creando ilusiones visuales o tecnología de punta, primero hay que entender sus reglas de tránsito. Ajá, las reglas del juego. Y el documento arranca haciendo una separación súper tajante entre dos conceptos que, la verdad, todos solemos confundir: la refracción y la reflexión. A ver, ¿por qué es tan importante marcar esta distinción desde el inicio? Bueno, es vital porque define exactamente cómo interactúa la luz con las barreras físicas que se encuentra. Digamos que en la refracción la luz es atrevida, cruza la frontera de un material a otro. O sea, como cuando pasa del agua al agua en una piscina, ¿no? Exactamente. Y al hacer ese cambio de medio, la densidad del nuevo material obliga a la luz a cambiar de velocidad. Eso provoca que su trayectoria se doble o se desvíe visiblemente. Que es por lo que un lápiz se ve como partido a la mitad si lo metes en un vaso con agua. Ajá, ese es el ejemplo clásico de refracción. Pero la reflexión, que es nuestro tema central de hoy, es una historia muy distinta. Es una historia de rechazo, por así decirlo. La luz dice, por aquí no paso. Tal cual. La luz se encuentra con una superficie que simplemente no puede atravesar, así que impacta contra ese muro y retorna al mismo medio del que venía. Y el detalle crucial aquí, lo que cambia todo, es que no rebota de forma caótica, obedece a una ley física inquebrantable. Bueno, vamos a desglosar esto, porque el texto nos ofrece una analogía brillante para no perdernos en toda esta jerga científica abstracta. Compara el comportamiento de la luz con una mesa de billar, una perfectamente nivelada. Uf, esa analogía es perfecta para visualizar el fenómeno. ¿Verdad? O sea, imagina que tomas el taco y lanzas una bola contra la banda de la mesa con una inclinación de, no sé, digamos 30 grados. La física dicta que la bola no va a salir disparada para cualquier lado al azar. Ni de broma, va a rebotar con una precisión impecable. Exacto, va a salir disparada exactamente con esos mismos 30 grados de inclinación hacia el lado opuesto. El ángulo de entrada es exactamente igual al ángulo de salida. Siempre. Y para medir esos ángulos con rigor matemático, porque en la física necesitamos medir, se utiliza una herramienta conceptual. Se le llama la normal. La normal suena a que es una regla súper básica. Y lo es. Es simplemente una línea imaginaria que los físicos dibujan de forma completamente perpendicular, es decir, a 90 grados exactos, justo en el punto de la superficie donde impacta el rayo de luz. Entonces, si uno mide el espacio que hay entre el rayo que va llegando y esa línea normal imaginaria, ¿qué obtenemos? Obtienes el ángulo de incidencia. Y aquí entra la famosa ley de la reflexión. Esta ley dicta que el rayo que rebota va a formar exactamente el mismo ángulo respecto a esa línea normal, pero en su camino de salida. Sin ninguna excepción. Esa es la belleza de la óptica geométrica. Pero a ver, tengo que cuestionar esto. Si la luz es tan increíblemente disciplinada, o sea, y la ley es tan inquebrantable que cada fotón rebota como una bola de billar perfecta, ¿por qué no todas las superficies del mundo funcionan como un espejo? Ah, es una excelente observación. Digo, la luz de la ventana está rebotando en la pared de ladrillos que tengo aquí enfrente en este momento.
Si no rebotara, la pared sería invisible, ¿no? Pero definitivamente nadie puede usar un ladrillo para peinarse en la mañana. Si la regla nunca se rompe, ¿qué está fallando en esa pared? Pues la clave para entender ese misterio está en la escala. La ley de la reflexión, en efecto, jamás de los jamases se rompe. Cada rayo de luz individual que golpea tu pared de ladrillos en este mismísimo segundo está calculando su línea normal. Y rebotando con simetría perfecta. Exacto. El problema, y lo pongo entre comillas, radica en la topografía del ladrillo. A simple vista parece plano y sólido, pero a nivel microscópico, esa superficie es una topografía súper accidentada. Llena de baches. Ajá, llena de cráteres, montañas diminutas y valles profundos. Ah, entiendo la imagen. O sea, si volvemos a la mesa de billar, sería como intentar jugar una partida en una mesa donde las bandas están llenas de piedras y desniveles por todos lados. Precisamente. Imagina 1.000.000 de rayos de luz marchando en formación paralela, como si fueran un ejército súper ordenado. Al impactar contra el ladrillo, un rayo golpea la ladera de una montaña microscópica. Otro golpea el fondo de un valle. Y otro la pura punta de un cráter. Como la superficie microscópica está inclinada de 1000 maneras diferentes, cada uno de esos rayos dibuja su propia línea normal apuntando a direcciones completamente distintas. Claro. Y al rebotar, el ejército ordenado se dispersa en 1.000.000 de ángulos diferentes. Así es. La física llama a este caos reflexión difusa. La luz regresa a nuestros ojos, sí, lo que nos permite saber que la pared está ahí, nos da el color y la textura. Pero la información espacial, la imagen original del cuarto, se ha destruido totalmente en el impacto. Eso tiene muchísimo sentido. Entonces, para poder ver un reflejo nítido, necesitamos una superficie que sea tan, pero tan absurdamente lisa que obligue a todas esas líneas normales a ser perfectamente paralelas entre sí. Exacto. El material tiene que estar pulido a un nivel casi atómico. O sea que el secreto de un espejo no tiene absolutamente nada que ver con alterar la luz, ¿tiene que ver con esculpir la materia? ¿Es la materia la que dicta cómo se comporta la luz de manera colectiva? Totalmente. Es el control del entorno para domar el rebote. Y si la forma de la superficie tiene todo este poder, bueno, el documento nos lleva a preguntarnos qué pasa cuando empezamos a doblar y curvar esos cristales de forma intencional. Pues el primer paso en ese recorrido es la base de nuestra vida cotidiana, que son los espejos planos. El espejo clásico del baño tiene una superficie nivelada que crea lo que en la óptica se denomina una imagen virtual. Una copia fiel de la realidad, digamos. Ajá. La luz rebota en paralelo, entregándonos una representación que conserva exactamente el mismo tamaño y proporciones del objeto real. Aparece derecha, sí, pero con una peculiaridad inherente a la geometría del rebote en una superficie plana, la famosa inversión lateral. Claro, la simetría especular. Uno levanta la mano derecha frente al espejo, pero el reflejo levanta la mano que está en el lado izquierdo del cristal. Hasta ahí todo es muy intuitivo, creo yo. Sí, es a lo que estamos acostumbrados desde niños. Pero el texto señala que la verdadera manipulación de la realidad visual comienza cuando introducimos espejos curvos. Los divide en dos familias principales, y me gustaría muchísimo que analicemos la primera, los espejos cóncavos o convergentes. Ah, los espejos convergentes son fascinantes. Tienen la forma del interior de una cueva o como el fondo de un tazón para sopa. ¿Y qué le hace exactamente esa forma de cuenco a los rayos de luz? Pues, al hundir el centro del espejo y acercar los bordes hacia quien observa, estamos manipulando la dirección de todas esas líneas normales microscópicas de las que hablábamos. Claro, ya no son paralelas entre sí. Exacto. En un espejo cóncavo, las líneas perpendiculares de la superficie apuntan todas ligeramente hacia adentro, hacia el centro. Entonces, cuando los rayos de luz paralelos chocan contra esta curva, cada uno rebota siguiendo su respectiva línea normal inclinada. Y el resultado lógico es que todos esos rayos son dirigidos hacia un único punto de encuentro en el aire, frente al espejo. Exacto. Un lugar matemáticamente preciso conocido como el punto focal. Toda la luz, literalmente, converge ahí. Por eso el autor del documento menciona su uso en los telescopios astronómicos. O sea, necesitan recolectar la luz extremadamente débil de una galaxia que está súper lejana. Y un espejo plano no serviría de nada ahí. Claro,
Al usar un espejo cóncavo gigante, atrapan todos esos rayos tenues de las estrellas y los obligan a concentrarse en un solo punto muy brillante para que el ojo humano o los sensores de una cámara los puedan registrar. Y no solo sirve para la luz visible. En los hornos solares se aplica exactamente el mismo principio. Supongo que en lugar de concentrar imágenes, concentran la energía térmica del sol. No. Concentran todos los rayos solares hasta generar un calor abrasador en un espacio muy reducido. El mecanismo es idéntico, solo cambia si la aplicación es térmica o visual. ¡Increíble! Ahora, si invertimos esa geometría por completo, nos encontramos con la segunda familia, los espejos convexos o divergentes. Estos tienen la forma de una esfera, pero vista desde afuera, como, digamos, el vientre de un barril. Sí, la curva central sobresale hacia ti y los bordes se alejan. Aquí, las líneas normales de la superficie apuntan en la dirección contraria. Se abren hacia afuera como si fueran un abanico. Entonces, si el famoso ejército de rayos de luz paralelos choca contra un espejo convexo, las reglas del billar los obligan a separarse entre sí al rebotar. Se dispersan por todas partes. Totalmente. Y la pregunta es, ¿cómo se traduce esa dispersión visualmente para nosotros, los observadores? El documento dice que la imagen reflejada se ve más pequeña. Pero, ¿por qué pasa eso en nuestro cerebro? Para que nuestro cerebro pueda formar una imagen coherente de lo que está frente al espejo, tiene que comprimir visualmente toda esa información. Información que viene de ángulos súper abiertos. Exactamente. El resultado directo de esa compresión es que los objetos reflejados parecen mucho más pequeños de lo que realmente son. Pero, a cambio de hacer todo chiquito, el espejo logra capturar y enviarnos la luz de objetos que están muy hacia los lados. Ah, nos regala un campo de visión inmensamente más amplio que un espejo de baño normal. Un campo panorámico casi. Dados que uno ve en los cruces peligrosos en las calles o en los pasillos ciegos de un hospital. Sacrifican el tamaño real para darte visión periférica de toda la esquina antes de cruzar. Es un intercambio justo. Tamaño por seguridad. Totalmente. Y fíjate que el autor del texto propone un experimento maravilloso para que cualquiera, para quienes nos escuchan, puedan probar estas dos familias de curvas en su propia casa. Lo llama el experimento de la cuchara mágica. Es un clásico de las clases de óptica. Muy ilustrativo. Sí. O sea, solo hay que buscar una cuchara sopera de metal, de esas que son grandes y están muy bien pulidas. Si uno toma la cuchara por el mango y se acerca muchísimo a la parte interna, a la parte cóncava, la imagen se ve gigante. Te amplifica como una lupa. Ajá. Pero el texto dice que al alejar la cuchara lentamente de la cara, hay un punto donde tu rostro de repente, ¡pum!, se voltea al revés. Quedas de cabeza. A ver cuál es la mecánica oculta detrás de esa voltereta tan extraña. Bueno, para entenderlo, requiere visualizar el viaje de la luz en el aire. Imagina un rayo de luz que sale de tu barbilla, viaja hacia la cuchara, golpea la parte inferior de esa curva cóncava y, siguiendo la línea normal, rebota inclinándose hacia arriba. Ok, el rayo de la barbilla va para arriba. Ajá. Al mismo tiempo, un rayo de luz que sale de tu frente golpea la parte superior de la curva del metal y rebota inclinándose hacia abajo. A medida que alejas la cuchara, esos dos rayos que viajan en diagonal se cruzan en el aire. Ah, claro, el punto focal que mencionaste antes. Semero. Una vez que la luz pasa ese punto de cruce, el rayo que venía de tu barbilla sigue su camino ascendente y el rayo que venía de tu frente sigue bajando. De modo que cuando esa luz finalmente alcanza mi ojo, la información visual de la barbilla me está llegando desde arriba y la de la frente me llega desde abajo. Exactamente. Y el cerebro simplemente procesa la luz tal como la recibe. Por lo tanto, percibe la cabeza completamente invertida. Es un concepto alucinante cuando lo visualizas así. Y el experimento se completa simplemente dándole la vuelta a la cuchara para mirar el reverso, la barriga convexa. Y ahí la historia cambia por completo. Sí, porque de inmediato uno se vuelve a ver al derecho, pero pequeñito. Y de pronto puedes ver casi toda la cocina reflejada en ese pequeño óvalo de metal. Todo gracias a la divergencia de los rayos. Es una demostración táctil a escala manual de cómo alterar milimétricamente la topografía de una superficie nos otorga el control absoluto sobre qué porción de la realidad visual queremos capturar y, sobre todo, cómo la queremos presentar. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si ya sabemos domar la luz con un solo espejo, ya sea curvo o plano, ¿qué sucede cuando empezamos a combinar cristales?
O sea, si diseñamos rutas específicas usando múltiples rebotes en cadena. Ahí entramos al terreno de los instrumentos ópticos complejos. Exacto. El texto dedica toda una sección a esta ingeniería visual de combinar espejos. Y el primer protagonista es el periscopio. Lo presenta casi como una trampa geométrica para vencer las limitaciones del ojo humano. Es una trampa muy ingeniosa, porque la luz viaja en línea recta en el aire, ¿cierto? Así que si hay un muro de concreto enfrente de ti, no ves absolutamente nada de lo que hay del otro lado. Y el documento dice que el periscopio usa reflexión doble para solucionar esto. Pero a ver, ¿cómo acomodamos los espejos dentro de un tubo para lograr engañar a la pared? El diseño requiere mucha precisión en la inclinación. Un periscopio básico, digamos, es un tubo vertical cerrado, con una ventana en la parte de arriba y otra abajo. Detrás de la ventana superior colocamos un espejo plano. Ok, el primer espejo. Ajá, pero lo inclinamos exactamente a 45 grados mirando hacia el fondo del tubo. Luego, en la parte inferior, justo detrás de la ventana por donde nosotros miramos, colocamos el segundo espejo. También a 45 grados, supongo. Exacto, también a 45 grados, pero mirando hacia arriba. De modo que, si lo imagino bien, la luz del horizonte atraviesa la ventana de arriba, golpea ese primer cristal en un ángulo de 45 grados y por la inquebrantable ley del billar del inicio, rebota con un ángulo de salida de 45 grados. ¿Y 45 más 45? Suma 90 grados exactos, lanzando la luz en picada, totalmente vertical, hacia el fondo del tubo oscuro. El cálculo es perfecto. Ese rayo cae en línea recta hasta chocar con el segundo espejo en el fondo. Al impactar a 45 grados de nuevo, la luz se ve forzada a realizar otro giro cerrado de 90 grados. Saliendo horizontalmente directo a las pupilas de quien está observando abajo. ¡Wow! Hemos canalizado un pedazo de paisaje físico por encima y alrededor de un obstáculo sólido. Y lo más notable de todo este proceso, fíjate, es que demuestra la impresionante resistencia de la imagen. La luz mantiene la claridad y la integridad de los datos visuales, sin importar que se haya visto forzada a doblar esquinas agresivamente. Esa capacidad de la luz para no desbastar su información, o sea, para no perder nitidez tras el impacto, me hace pensar en el siguiente aparato, el caleidoscopio. Ah, el caleidoscopio. Una maravilla óptica. El texto lo describe no como una herramienta táctica militar como el periscopio de los submarinos, sino como la máxima expresión artística de la óptica. Plantea usar 3 espejos alargados unidos para formar un triángulo hueco. Sí, un prisma reflectante por dentro. Yo me imagino que esto funciona como una especie de eco visual. O sea, si pensamos en la acústica, si uno grita frente a un cañón de piedra, el sonido choca contra una montaña, rebota a otra y regresa a tus oídos multiplicado en el tiempo. Una analogía muy poética, pero muy acertada. Y aquí, con la luz, pasa igual. La luz de una sola piedrita de cristal de colores dentro del tubo choca contra una pared reflejante. Salta a la segunda pared, luego a la tercera, y ese mismo reflejo vuelve a ser reflejado de nuevo. Se crea un eco geométrico que multiplica una sola imagen asimétrica en un mandala infinito. Esa analogía del ecovisual ilustra a la perfección la mecánica geométrica del dispositivo. Al colocar los espejos formando un triángulo equilátero, es decir, de 60 grados en cada vértice, garantizamos que las rutas de rebote se entrelacen constantemente. Rebotan una y otra vez. Ajá, y cada vez que la luz rebota obedece la ley de la reflexión, preservando sus características de color y forma. Aunque es verdad que cada impacto absorbe una fracción minúscula de la luminosidad natural de los espejos comunes, la información posicional se replica creando esas redes de simetría hexagonal perfectas. Es como magia, pero es pura matemática. El caleidoscopio nos enseña que atrapar la luz entre espejos permite generar entornos de complejidad matemática a partir del caos más simple, como un puñado de cuentas de colores. Atrapar la luz. Esa frase es el puente perfecto hacia el último y la verdad más sorprendente tramo de este documento de Mojica Cacique. Si podemos hacer rebotar la luz 2 veces en un tubo para mirar sobre una pared, o 50 veces en un caleidoscopio para crear arte. ¿Hacia dónde nos lleva eso a gran escala? Exacto. ¿Qué pasaría si hacemos rebotar la luz 1.000.000 de veces a través de un filamento de vidrio de miles de kilómetros de largo? Pasamos de la simple curiosidad óptica a la red nerviosa de nuestro planeta, la fibra óptica.
El pilar del mundo moderno, sin duda. Pero el autor indica que aquí, en la fibra, no usan espejos plateados normales como en el baño. Habla de un fenómeno rarísimo llamado reflexión total interna. A ver, ¿cómo es posible usar reflexión interna si el vidrio es transparente? Se supone que la luz lo atraviesa. Eso es la refracción que vimos al puro inicio. Y ese es precisamente el obstáculo contraintuitivo que la ingeniería óptica tuvo que resolver. La clave reside en la frontera entre dos densidades distintas. Ok, densidades, como el vidrio y el aire. Exacto. Cuando la luz viaja por un material muy denso, como un cable de vidrio macizo, y llega al límite donde ese vidrio toca un material menos denso, como el aire exterior, la luz sufre un fenómeno de velocidad. Si el rayo de luz intenta cruzar esa frontera de frente, de forma perpendicular, pues simplemente sale al aire y se refracta un poco. Se escapa del cable. Se escapa. Pero, y aquí está el secreto industrial de todo esto, si lanzamos el rayo de luz para que golpee esa frontera con una inclinación muy rasante, algo drástico sucede. O sea, sería como intentar lanzar una piedra plana sobre la superficie de un lago, ¿no? Si lanzas la piedra desde arriba, con mucha verticalidad, hace plop y se hunde de inmediato. Se la traga el agua. Pero si te agachas y la lanzas casi paralela al agua, la piedra encuentra una resistencia física tan fuerte en la superficie líquida que rebota y empieza a saltar por encima del agua varias veces. Esa es la mecánica exacta. Es la mejor forma de explicarlo. En la óptica, a ese nivel de inclinación rasante específico se le conoce como el ángulo crítico. El ángulo crítico. Ajá. Si la luz golpea el límite entre el vidrio y el aire, superando ese ángulo crítico, la diferencia de densidad crea un muro impenetrable. La frontera, que un segundo antes era transparente, se convierte repentinamente en un espejo perfecto. ¡Wow! La luz ya no puede salir al aire. Se refleja internamente al 100% y vuelve a sumergirse en el corazón del vidrio. La fibra óptica es básicamente un hilo de cristal purísimo. Al inyectar un láser con el ángulo correcto en un extremo, la luz queda atrapada. Viaja rebotando en zigzag de una pared interior a la otra a lo largo de continentes enteros. Sinceramente, te vuela la cabeza la primera vez que intentas visualizar eso ocurriendo bajo los océanos ahora mismo. Millones de láseres rebotando en zigzag para que nosotros podamos ver un video. Es abrumador. Y para demostrar que este principio de la reflexión total interna no es ciencia ficción o pura teoría, el documento propone un experimento casero que yo considero espectacular: el chorro de agua luminoso. Ah, sí. Es un experimento bellísimo visualmente. Dice que solo necesitas una botella de plástico obscura. Le haces un pequeño orificio en el borde inferior, de un lado, y la llenas de agua. Te encierras en una habitación a oscuras. Apuntas un puntero láser directamente hacia el orificio, desde el lado opuesto de la botella, y dejas que el agua comience a salir, cayendo en forma de arco hacia el fregadero. Y claro, por instinto uno pensaría que el rayo láser, al salir por el agujero de la botella, va a atravesar el agua y va a seguir recto por el aire, iluminando la pared del fondo del baño. Porque la lógica nos dicta que la luz siempre viaja en línea recta en el aire, ¿cierto? Sin verse afectada por la gravedad de la forma en que lo hace un líquido pesado como el agua. Uno esperaría ver una línea roja recta cruzando el arco del líquido. ¿Pero no es así? No, la luz se curva. El haz de luz del láser se queda encerrado dentro del líquido. A medida que el chorro de agua va dibujando una parábola en el aire por el peso de la gravedad, el láser va rebotando dentro del chorro, como si estuviera rebotando por las paredes de un túnel invisible. El interior del líquido se vuelve un espejo perfecto por el ángulo crítico. Exacto. Terminas viendo un arco iris rojo cayendo y una mancha roja brillante estrellándose en el fondo del lavabo, junto con el agua. El chorro literalmente se ha convertido en un cable de fibra óptica líquido y súper flexible. Si conectamos esto con el panorama general, lo que estamos presenciando en esa simple botella de plástico es el motor silencioso de nuestra era de la información. El agua, siendo más densa que el aire oscuro que la rodea en ese cuarto, crea esa frontera de reflexión total interna en sus bordes curvos. Atrapa la luz. De evitar que la información vital de Internet se escape por los costados de los cables submarinos. Es lo que permite que terabytes de datos bancarios, videollamadas y bibliotecas enteras viajen entre continentes sin desvanecerse en el abismo del océano. Cada parpadeo de luz atrapado en ese túnel de cristal
Es la confirmación de la teoría geométrica llevada a su máxima expresión práctica. Es alucinante. Y esto plantea una pregunta importante sobre los límites de nuestra tecnología y la ingeniería de materiales. Porque si bien en papel la matemática de la reflexión total interna garantiza un rebote perfecto y sin pérdida de energía. En el mundo real siempre hay imperfecciones, ¿no? Exacto. En el mundo físico, la pureza del material lo es todo. Si la fibra óptica que usamos bajo el mar tuviera la misma calidad que el vidrio común de nuestras ventanas, el láser se desvanecería a los pocos metros. Se apagaría. ¿Por qué? Por las impurezas del cristal. Ajá. Cualquier impureza microscópica o cualquier microburbuja de aire atrapada dentro del cable, durante la fabricación, actuaría exactamente igual que los baches en la pared de ladrillos que mencionabas al inicio. Causarían reflexión difusa dentro del cable. Destruiría la alineación de las líneas normales, dispersando el láser en 1000 direcciones y convirtiendo una transmisión de alta velocidad en ruido indescifrable. Por eso la fibra requiere niveles de cristalinidad atómicamente perfectos. Es un triunfo de la manufactura humana. Bueno, hemos escalado por conceptos fascinantes en el análisis de este documento hoy. Comenzamos limpiando el mito de la luz etérea y mágica para revelar las matemáticas estrictas de su rebote. La inquebrantable ley de la reflexión. La bola de billar perfecta. Sí. Luego, navegamos por las topografías de las cucharas cóncavas y convexas, entendiendo cómo empujar o abrir esas líneas perpendiculares invisibles nos permite voltear la imagen de una cabeza por completo o comprimir el panorama de un estacionamiento entero para evitar accidentes. Y de ahí pasamos a los instrumentos. Discutimos la astucia de engañar nuestra propia visión doblando la luz con periscopios a 90 grados y la belleza de multiplicarla con ecos visuales supersimétricos en el caleidoscopio. Y finalmente, coronamos este recorrido entendiendo cómo un límite de densidad física puede atrapar a la entidad más veloz del universo dentro de un hilo de cristal o un simple chorro de agua para tejer toda la red de la sociedad moderna. Un viaje desde el espejo del baño hasta el fondo del océano Atlántico. Entonces, ¿qué significa todo esto a fin de cuentas? Para mí, la lección subyacente que nos regala Cristian Mojica Cacique en este texto es sobre el inmenso poder de la observación metódica. El comportamiento de la luz rebotando contra una barrera podría parecer un capricho aburrido del mundo físico al principio. Un dato de trivia nada más. Claro, pero al comprender su estricta geometría matemática, los seres humanos dejamos de ser simples receptores de reflejos para convertirnos en ingenieros activos de nuestra propia percepción y comunicación. Hemos domesticado a los fotones. Literalmente. Entender el rebote nos permitió asomarnos por encima de las trincheras, ver galaxias en el espacio profundo y borrar las distancias continentales de la comunicación en milisegundos. Esa simple ley verdaderamente actúa como el espejo del mundo, no solo mostrándonos lo que está frente a nosotros, sino reflejando el alcance ilimitado del ingenio humano. Y fíjate que para llevar ese ingenio a un terreno más especulativo antes de despedirnos, propongo un pequeño experimento mental. Uno derivado de todos estos principios, pero que roza la paradoja. Uy, a ver, me encantan los experimentos mentales. Hemos analizado cómo la fibra óptica utiliza un ángulo crítico para atrapar la luz y reducir las fugas. Pero sabemos que en el mundo físico real, una minúscula fracción de energía siempre se termina disipando por la absorción misma del cristal tras recorrer muchísimos kilómetros. Claro, nada es 100% perfecto en la realidad. Pero imaginemos por un segundo que los ingenieros de materiales del futuro logran fabricar una esfera hueca. Una con un recubrimiento interno que alcance verdaderamente un 100% de reflexión absoluta. Cero absorción, cero pérdidas térmicas. Una frontera absolutamente impenetrable para los fotones en cualquier ángulo. Ok, una esfera mágica perfecta. Exacto. Si introdujéramos un destello luminoso de un láser potente dentro de esa esfera perfecta y la cerráramos de inmediato, sellándola por completo, ¿qué sucedería en el interior? ¡Wow! Al no tener ningún lugar por donde escapar, y sin material que absorba su energía, se quedaría esa luz rebotando incesantemente para siempre, creando una especie de batería de luz infinita lista para brillar al abrirla un siglo después. O forzaría la termodinámica a esa luz a degradarse de formas que la óptica geométrica aún no comprende del todo. Es una locura de concepto.
Es una idea que desafía nuestra comprensión instintiva sobre la mortalidad de la energía y que nos hace cuestionar los límites mismos de la caja en la que logramos atraparla. Una bóveda de luz eterna. Qué concepto tan evocador y poderoso para terminar nuestro recorrido de hoy. Dejaremos que quienes nos escuchan procesen esa idea y construyan sus propias conclusiones sobre los misterios de la física que aún nos falta domar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda. Un placer, como siempre. La próxima vez que pasen frente al espejo de su habitación o su baño, deténganse un momento extra. No evalúen solo su reflejo cotidiano. Traten de visualizar esa increíble coreografía invisible que está ocurriendo frente a ustedes. Esas millones de líneas matemáticas chocando y regresando a la velocidad de la luz con una simetría impecable, solo para devolverles la mirada en tiempo real. Hasta nuestro próximo análisis.